¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Objetivo. Vamos a comenzar hoy hablando de algunos asuntos de interés en este ratito de televisión. Lo vamos a hacer como cada martes con consejeros y consejeras del Cabildo de Fuerteventura. Hoy nos acompañan del Partido Socialista Ilenia Alonso. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Ilenia, por estar con nosotros. También está por Podemos, en este caso, Gustavo García. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además, la primera vez esta temporada. Sí. Bienvenido, Gustavo. Aquí a mi derecha está Rafael Paz, de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi izquierda Alejandro Jorge, de Nueva Canarias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si me permite solo un inciso de 15 segundos. Vengo de visitar la residencia de mayores de Casillas del Ángel y tengo que darle las gracias a la consejera, no solo a la consejera en este caso, sino también a la directora del centro y al personal funcionario que nos acompañó, porque me enseñaron toda la residencia de manera exhaustiva y tengo que decir que podemos estar tranquilos con nuestros mayores por la atención que tienen y podemos también decir claramente que las fuerzas políticas tenemos que poner de nuestra parte para que los servicios públicos que se ofrecen sean cada vez mejores. Y en este caso quiero que sepa la consejera públicamente que por parte de Nueva Canaria va a tener todo el apoyo necesario para que impulse todas las acciones en base a que nuestros mayores cada día se encuentren mejor. Pero tengo que decir, para tranquilidad de los mayores y para sus familiares, que me la encontré en una residencia en óptimas condiciones. Me alegro. Creo que es importante decirlo porque no se puede prestar a política una infraestructura de estas características. Bien, dicho queda, vamos a hablar de un tema primero que poco tiene que ver con el Cabildo y poco tiene que ver con Fuerteventura, creemos. Mañana, por cierto, hablaremos de cómo el conflicto catalán puede o no afectar a Canarias o puede tener sus efectos, pero Gustavo García estuvo el fin de semana en Zaragoza. No fuiste a ver a la Virgen del Pilar, No. Que ya podías, ya que estabas allí, Pero casi la ves. Pero yo sé que hasta rezaste porque tenemos imágenes del acoso que sufrieron en esa asamblea, en donde lo que iban a mostrar o a pedir, Gustavo, era diálogo para el caso catalán, ¿no? Cuéntame. Exactamente, es decir, nosotros lo que vemos es que la deriva que se está llevando ahora mismo con el caso catalán no es el correcto. La solución no es ahora mismo vaciar el Estado español o sea, dejarlo sin las fuerzas del Estado, vaciar todo el Estado español y concentrarlo todo en Barcelona y en Tarragona y en toda la zona de Cataluña. Eso desde nuestro punto de vista, aparte de ser un desastre de tipo logístico, porque imagínate qué va a pasar si ocurre cualquier problema en otra ciudad, no es la manera más adecuada de encauzar un problema que nosotros vemos que tiene que ser un problema en la que se tiene que tomar una solución política. La solución que se quiere tomar ahora es por medio de la fuerza, por medio de la imposición. Se están deteniendo cargos políticos catalanes, se están interviniendo, se están entrando en imprentas para recoger, por demás, para quedarse con las papeletas. A mí, Gustavo, lo que me gustaría saber es qué sintieron en ese momento en el que salen del lugar donde se estaba celebrando la asamblea y casi no había policías para escoltarlo. Sí, fue sorprendente porque este tema, vamos a ver, nosotros en un primer momento no íbamos a hacer la asamblea en ese recinto, sino en otro, pero la Diputación de Zaragoza nos lo prohibió. Razones no se sabe. Entonces el alcalde de Zaragoza, señor Santi Esteve, pues nos habilitó este recinto que estamos viendo en las imágenes. Es un pabellón, el pabellón siglo XXI, que está en la zona de la Expo de Zaragoza, y ahí pues bueno, nos pudimos reunir y hablar pues de todos estos temas. Lo que pasa es que luego de repente nos empiezan a decir que se están concentrando fuera del pabellón pues un montón de ultras, de gente de ultraderecha, con toda la parafernalia, es decir, ataviados para la ocasión. Aunque yo creo que en esta ocasión se cuidaron mucho de que no se vieran banderas anticonstitucionales, pero algunas sí se les coló. Intentaron un poco darle un poco una imagen como que era una concentración de patriotas españoles, etcétera, pero al final se trataba de una concentración de ultraderecha, en la que además tengo que decir, que me enteré esta mañana viendo los diarios,
que habían personalidades tanto del Partido Popular como de Ciudadanos de la región de Zaragoza. ¿Pasaste miedo? ¿O pasaron miedo en general? Pero Hombre, miedo no, lo que pasa es que claro, cuando estás allí y de repente te dicen, por ejemplo, que a la presidenta de las Cortes de Aragón le han metido un botellazo, pues te quedas un poco diciendo, ¿qué está pasando aquí? No nos lo podíamos creer. Yo hablaba con Nati, hablaba con Andrés, que los tenía al lado, y bueno, pues nos aproximamos un poco a las puertas y tal, y realmente sí vimos todo el jaleo, con todos los cánticos, etcétera. Y luego ya el desastre fue cuando salimos a la calle, que la policía nos dijo incluso que no estaban del todo preparados como para poder garantizar nuestra seguridad, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes del asunto de Cataluña, como está todo el país, porque será el fin de semana, pero tenemos que avanzar. Hoy tenemos además un poquito menos de tiempo porque vamos a emitir esta tarde la gala del turismo y también tenemos de Belingo, así que vamos a avanzar y lo vamos a hacer con unas declaraciones que hacía en este programa el gerente del Patronato de Turismo, Moisés Jorge. Moisés Jorge, yo le preguntaba sobre de cara al año que viene, el presupuesto de turismo, cómo va a estar, y él sorprendía con una respuesta que parece dejar entrever de que el Cabildo se está planteando recortar algo en promoción turística. Esto es parte de lo que decía en su respuesta. En la diversificación y en la diferencia que tú marques como destino para seguir siendo competitivo. Quien piense que debemos recortar la promoción porque está la isla llena o sabemos que va a estar llena en los próximos meses, desde luego a nivel turístico presenta un encefalograma completamente plano y es de un soquete superior supino el practicar eso a los presupuestos, porque desde luego es pan para hoy, hambre para mañana. Pues así de carrera de contundente se mostraba Moisés Jorge en esa respuesta. No sé, Rafael Páez, que es el consejero de Economía y Hacienda, si en algún caso se está planteando el grupo de gobierno reducir la partida presupuestaria de 2018 para promoción turística. Oye, pues me sorprende muchísimo estas declaraciones, sinceramente. No me las esperaba que responsable técnico de un área del Cabildo pudiera hacer unas declaraciones, desde mi punto de vista, bastante fuertes, sobre todo cuando estamos en un proceso de elaboración de presupuestos. Todavía no hay nada cerrado y en todo caso los consejeros responsables de las áreas son los que tienen que ver las necesidades de sus departamentos y plantearlas para ver qué posibilidad existe en las cuentas del Cabildo de incorporar esas necesidades. Me está sorprendiendo mucho estas declaraciones, porque entiendo que si decidiéramos en el Pleno votar un presupuesto que incluyera alguna merma en el área de turismo, estaríamos quedando como soquetes, según el gerente de... Superior supino. Según el gerente de este departamento. Yo creo que hay que cuidar un poquito las formas, hay que saber en dónde se está. Una cosa es que se sea responsable de un área y otra cosa es quién es el responsable del área en concreto, que insisto, este es el consejero. Hay un montón de departamentos del Cabildo que tienen sus técnicos, y si cada uno de los técnicos estuviera planteando que si no se le sube su presupuesto, quien tomemos la decisión somos unos soquetes, yo me creo que es pasarse un par de pobres. Pero bueno, entiendo que no sé si están dentro del contexto, porque obviamente es un trozo del programa lo que se acaba de poner. Y sí tengo que decir que ahora mismo estamos en proceso de elaboración de presupuestos. Han habido momentos anteriores donde algunas áreas, entre ellas turismo, se entendía desde el grupo de gobierno que había que incentivarla y crecer a un ritmo superior a otras áreas. Y bueno, se determinó porque era el motor que tenía la isla para avanzar. Hay quien piensa, y no lo digo yo, a lo mejor puedo no estar de acuerdo, pero incluso otros compañeros de otras áreas del Cabildo, que bueno, que ahora hay que hacer una pequeña reflexión y quizás impulsar otras áreas como el sector primario, etc. Pero bueno, insisto, ahora mismo no hay nada cerrado, estamos trabajando con el presupuesto y insisto que también, lo digo porque algunas veces nos centramos, y eso es hasta cierto punto lógico, que cada responsable de área pues piense que su área es la más importante.
lo digo porque lo pensamos todos, lo pensamos desde el área de economía, lo piensa el de agricultura, lo piensa el de nuevas tecnologías, todos queremos estar dotados presupuestariamente suficientemente. Obviamente los gastos que podemos realizar son los que permiten los ingresos que se prevén, pero también hay que entender que la promoción turística o la promoción de la isla no está única y exclusivamente en un instrumento que viene funcionando muy bien para la promoción turística de la isla, como es el patronato, sino hay otros eventos que se realizan de otras áreas. Ahora mismo se va a poner en marcha, por ejemplo, la carrera esta de sable, que está promocionando la isla a nivel internacional en el sector deportivo, como se están haciendo en otros sectores. Lo digo porque entendamos que cuando hablamos de promoción de la isla no tiene que ser exclusivamente todo lo que se canaliza a través de los fondos de un departamento concreto. Pero insisto, yo creo dos cuestiones para dejarlo claro y no es querer hacer más allá de lo que se ha oído, ¿no? Por un lado, yo creo que hay que ser responsable, cada uno con las áreas donde está y lo representa. Quien tiene que negociar si hay que incrementar, disminuir o no es, en este caso, el grupo de gobierno, que para eso hemos sido elegidos por los ciudadanos, y no hay nada cerrado en el presupuesto. Por tanto, pueden haber presunciones de alguien de que vaya a mermarse o no mermarse, pero todavía no hay nada concreto. Me están comentando los compañeros de realización que tuvimos un problema en la primera parte de ese total, de esa declaración de Moisés Jorge. Yo tampoco quiero ser leña del árbol caído, ni mucho menos, que no es el caso, pero quiero que la veamos completa porque resume bien su respuesta acerca del tema. Después en ese programa estaban también directores de hotel, de algunas cadenas hoteleras, y también daban su opinión al respecto, pero insisto, vamos a escuchar íntegras las declaraciones de Moisés Jorge acerca de este tema. En primero de carrera universitaria de turismo es lo primero que se dice: promoción siempre, 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 si se quiere ser competitivo, porque la base del éxito en los destinos turísticos están en la promoción, en la diversificación y en la diferencia que tú marques como destino para seguir siendo competitivo. Quien piense que debemos recortar la promoción porque está la isla llena o sabemos que va a estar llena en los próximos meses, desde luego a nivel turístico presenta un encefalograma completamente plano, y es de un soquete superior supino el practicar eso a los presupuestos, porque desde luego es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, va a estar la declaración completa, donde primero hace una explicación de que hay que seguir invirtiendo en promoción. ¿Hay que recortar en promoción turística, Alejandro? Porque está la isla llena, que es lo que... Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Evidentemente un consejero puede pensar que su área es la más importante, pero lo que está claro es que hay áreas más importantes que otras, eso es así, y un gobierno tiene que ser homogéneo en la acción y tiene que saber priorizar qué es lo más importante. O sea, es más importante, con todo el respeto del mundo, la acción que se puede hacer en una determinada área de asuntos sociales, por ejemplo, que a lo mejor una actividad deportiva concreta en un momento puntual. Eso quien lo tiene que determinar es el gobierno, ¿vale? En segundo lugar, quien eligió los ciudadanos para presidir el Cabildo es al señor Marcial Morales, a Coalición Canaria. El grupo de gobierno fue el que se conformó posteriormente, o sea, los ciudadanos no han votado a este grupo de gobierno, los ciudadanos votaron a unos determinados partidos, todos los que estamos aquí representados, y ganó las elecciones Coalición Canaria. Luego Coalición Canaria formalizó el acuerdo que consideró oportuno. Tercer lugar, yo quiero, además voy a decirlo claramente, no quiero pensar que esto sea lo que yo me estoy imaginando, porque a mí, desde que yo empecé en política, me enseñaron que la palabra lealtad es muy importante en la política. La palabra lealtad es fundamental. Y no será que dentro del grupo de gobierno algunos consejeros han planteado de que es la hora de impulsar otras infraestructuras, aunque, o en este caso otras consejerías, aunque esto suponga a lo mejor pues no invertir lo que se venía invirtiendo en otras áreas, y que esa información ha sido convenientemente trasladada al gerente de turismo, y el gerente de turismo en base a esa información ha sacado esas durísimas declaraciones. Yo entiendo porque es lo que el patronato no va a hacer esas declaraciones porque se levantó por la mañana. Entonces es porque alguien le ha trasladado un sueño, pero alguna información tendrá. Alguien le ha trasladado que desde el grupo de gobierno del Cabildo se está planteando el invertir a lo mejor menos en promoción. Que aunque eso fuera así y yo pudiera estar de acuerdo o no con eso, lo que no me cabe en la cabeza es que se pueda
extrapolar a la ciudadanía que si el grupo de gobierno mañana decide eso, a instancia, obviamente, no del consejero del área de turismo, sino del socio de gobierno de Coalición Canaria, que los consejeros de Coalición Canaria son unos soquetes supinos. Yo eso no lo consigo. O sea, es que yo creo que la lealtad en política y en la vida es fundamental. Y claro, porque cuando uno está gobernando, no es que gobernamos, es que la estabilidad no te la da solo los números, te la da la gobernabilidad, te la da el momento en el que respetas a tu presidente del Cabildo, te guste o no te guste tu presidente del Cabildo. Y Leni, a ver, ¿tú qué tienes que decir? Son conjeturas que Alejandro No, son realidades. Sacando, vamos a ver, vamos a partir de una base. En el mes de agosto se presentaron las propuestas de cada consejería de los presupuestos. Aquí está el consejero de Economía y Hacienda que lo puede ratificar. Tú presentas unas propuestas, obviamente ya después hay que basarse en unos presupuestos que no podemos superar el 2,8, que Rafael me corrija, del techo de gasto. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Que sí que es cierto que a estas fechas en las que estamos ya más o menos conocemos cómo van a quedar, no porque no están cerrados, porque los acuerdos no están cerrados, pero sí sabemos, ya barajamos números, cómo van a quedar las consejerías con respecto a los presupuestos que cada uno baraja. Es decir, no es que un consejero haya llamado a un técnico que le haya dicho, mira, que sepas que te van a recortar. Probablemente, en este caso, el gerente del patronato también habrá preguntado cómo va a quedar su presupuesto. Es decir, y le habrán dicho, pues mira, tal vez pueda haber un recorte en esta parte, o en promoción, o en este otro capítulo, dependiendo de eso ya no sé cómo fue. Pero que tú estés sacando esa interpretación de que un consejero o que los consejeros, en este caso del Partido Socialista, estemos pensando o diciendo, y desde aquí ya te digo que por mi parte no, y yo no he escuchado en ningún momento a mis compañeros del Partido Socialista, a los 5 consejeros que estamos gobernando junto con Coalición Canaria, llamar ni inepto ni ningún otro descalificativo hacia los consejeros de Coalición Canaria, más que nada por un respeto y lealtad. Justo lo contrario de lo que piensa Alejandro, ¿no? No, vamos a ver, si me permite un inciso rápidamente. Sí, yo no he sido el que ha dicho que aquel que recorte dinero en promoción es un soquete supino. No, es más. No, eso no lo he dicho yo. Eso no lo he dicho y aquí yo. tengo y en segundo lugar, un testigo el primero que conoce los presupuestos, Ilenia, que yo también he estado gobernando en un cabildo, no es el técnico, es el consejero. No, yo no he dicho que un técnico conozca el presupuesto. El consejero de Economía y Hacienda, pero los técnicos le pasa, el consejero de Economía y Hacienda, eso lo digo porque cuando tuve mi tema en el Partido Socialista, yo era el responsable del área económica en el Partido Socialista, cuando había que defender los presupuestos y demás, y el consejero de Economía y Hacienda se lo puede explicar. Cuando se prepara un presupuesto, uno le da las propuestas y claro, todo el mundo infla. Claro. Después tiene que haber un recorte porque los gastos son limitados. Pero a quien le da el consejero la información es al consejero. Sí, Alejandro. Y el consejero se la traslada al técnico. El técnico ve esa información y hace esas declaraciones. Vamos a ver. Yo te voy a comentar una cosa. Eso es lo que pasó, Ilenia. Yo te voy a comentar una cosa. El papel de consejero en este caso, de Economía y Hacienda, él mismo lo dice, es verdad que le toca hacer el polimalo. ¿Por qué? Porque tú mismo lo has dicho, cuando nosotros presentamos unos presupuestos siempre pedimos más porque queremos hacer más actividades y después obviamente tú te tienes que ajustar a un techo de gasto, a un presupuesto que no podemos sobrepasar esa cantidad. ¿Qué es lo que sucede? Que a mí me ha ocurrido, y lo digo aquí en directo, a mí me ha ocurrido de decirle, bueno, Rafael, este año el presupuesto, ¿cómo va a quedar? Y no ser lo que yo he pedido en ese momento, pues intentas un poco ver cómo se puede ajustar de alguna manera o de otra, te puedes molestar más, te puedes molestar menos, porque todos pensamos que nuestra área no es que sea la más importante. Yo no digo que nuevas tecnologías sean la más importante, pero sí que digo, bueno, si yo quiero hacer unas determinadas acciones, yo necesito este presupuesto para trabajar y demás. Y después, los técnicos sí tienen conocimiento, o al menos ya van teniendo conocimiento, no del presupuesto total, pero de su consejería, más o menos cómo puede ir ya quedando. Gustavo, tu opinión. Bueno, vamos a ver, yo saliéndome un poco dentro del tema, pero me quedo con una declaración que dijo el señor Jorge, que la isla no estaba llena y que quien dijera que eso era así, pues también era un soquete. Vamos a ver,
tenemos que ser claros en que esta subida que tenemos constantemente de cada año tras año de visitantes, pues está ejerciendo una presión cada vez mayor y sobre la isla desde el punto de vista pues medioambiental, etcétera. Ya lo hemos hablado aquí en un montón de ocasiones. En declaraciones del 2011, esta señora declaró que se debía optar un aumento cualitativo, progresivo y generar más negocio o empleo del que se está generando. Muy bien, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos tan de acuerdo es que por medio de esa promoción que se está haciendo de la isla se esté atrayendo realmente ese turismo cualitativo. Creo que se está yendo más a lo cuantitativo y desde luego también hay que tener en cuenta que a partir de otras declaraciones que este señor hizo, que decía que no podemos vender una imagen idílica del destino para que luego lleguen y se encuentren con estampas poco presentables, esto también tenemos que ver que no solamente es importante la promoción, sino que además hay que adecuar la isla, hay que hacer las infraestructuras adecuadas para que precisamente ese turismo cualitativo al que hacía mención el señor Jorge, pues finalmente venga a la isla. Pero yo creo que ahora mismo se están volcando demasiado quizás en esa promoción y lo único que están provocando es que venga ese turismo cuantitativo que no cualitativo y que encima cuando lleguen no se encuentren con las infraestructuras que realmente se les venden en los países de origen, ¿no? Rafael, la elaboración de los presupuestos siempre es un momento complicado e importante. Son presupuestos, no son cuentas cerradas, son presupuestos que luego sabemos que durante el año hay varios plenos en donde se modifican, donde se mueven partidas según las necesidades, pero ¿puede suponer el presupuesto 2018 una fricción entre el grupo de gobierno como plantea Alejandro? Yo creo que no. Yo creo que quien ha estado en una administración pública sabe cómo funcionan los presupuestos y más cuando nos toca a las administraciones más próximas al ciudadano, digo ayuntamientos o cabildos, porque dependemos de otros presupuestos. O sea, nosotros estamos haciendo unas previsiones en función de la evolución de las recaudaciones, por ejemplo, del gobierno de Canarias con los impuestos de Canarias o del Estado con los impuestos del Estado, etc. Esas cosas pueden ser después más o menos ciertas cuando se conformen los presupuestos de cada una de estas administraciones y después cuando se lleven a cabo, porque igual las previsiones que hace el Estado no se cumplen o las del Gobierno de Canarias. Con lo cual siempre estamos hablando de previsiones. Lo que sí hay es un marco presupuestario que eso está establecido por una ley que dice que solo puedes crecer un porcentaje conforme a la liquidación del ejercicio anterior en base a los ingresos, bueno, una serie de cuestiones legales que hay que cumplir. Y en ese marco es en el que nos movemos. Y obviamente cuando se elaboran presupuestos, pues ya lo decía Ilenia, todos los consejeros, tú le dices, mira, máximo 2%, 3%, porque después hay algunas áreas, oye, si se ha decidido hacer una residencia sociosanitaria, obviamente eso se va más del 2%, pues chupará más presupuesto y habrá que ajustar en otro. Pero todos los consejeros, y yo también, pues intentamos poner más para ver si tiene cabida en eso. Y a mí me toca esa tarea de hablar con los consejeros, de reunirme con el presidente, de establecer prioridades en el presupuesto, de forma que vayamos recortando y llegar a la fotografía de salida. Que como tú dices, después durante el ejercicio se producen modificaciones, hay inversiones que están previstas a realizar y por cualquier tema se traban, pues obviamente en lugar de dejar esos fondos sin ejecutar, se trasladan a otras partidas que se puedan ejecutar. Eso lo sabemos todos porque estamos llevando a pleno modificaciones de este tipo. Pero además ahora tenemos un tema nuevo, que es favorable por un lado, pero también tiene su parte negativa, por decirlo de una forma, que son los fondos FEDECAN. Los fondos FEDECAN nos financian un 80% y el Cabildo tiene que poner un 20%. El Cabildo ha decidido que todas las inversiones, tanto del Cabildo como los ayuntamientos, las financia con fondos propios. Obviamente hay que buscar ese 20% del FEDECAN, de algún sitio habrá que ir ajustando. Con lo cual, para simplificar, ahora mismo estamos en esa etapa de ajustar partidas para sacar esa foto de salida que serán los presupuestos que votaremos en el pleno. Yo, con respecto al tema que estamos tratando, yo lo único que digo es que hay que tener mucho cuidado. Hay que saber en qué puesto estamos cada uno, qué responsabilidad tenemos. Si cuando salga esa fotografía, pues el gerente del patronato o yo sé, el gerente del Consejo Insular de Agua o cualquier departamento cree que es insuficiente, pues le tendrá que decir a su consejero, mire, con esto no vamos a poder hacer lo que pretendíamos hacer. Y ahí se tiene que quedar su función, porque hombre, yo entendería unas declaraciones diciendo, si
Si me quitan presupuesto, pues obviamente las previsiones que tenemos de promoción no se van a poder realizar. Pues lógico, un técnico tiene que decir eso. Pero que se diga públicamente que quien decida mermar, pues seremos unos troncos supinos, pues yo me parece que es pasarse un poquito, ¿no? Moisés les ha hecho llegar a ustedes esta opinión que dijo aquí en este programa el jueves pasado. El viernes fue la gala del turismo, en ningún momento... No, pues yo lo estoy escuchando aquí por primera vez, insisto, lo ha comentado Ilenia, todas las áreas presentan su propuesta de presupuesto, obviamente, insisto, mucho más allá de la capacidad que tendríamos para meter todas las cosas, y ahora lo que estamos intentando limar, nos tendremos que sentar el grupo de gobierno y decir, oye, pues aquí te has pasado 4 pueblos recortando, quita de allí, pues no vamos a hacer esta carretera, o no vamos a hacer este año este centro sociosanitario, vamos a hacer promoción turística o vamos a hacer más actividad deportiva, pero bueno, eso lo decidiremos en el grupo de gobierno. Yo lo que quiero, insisto, para que se entiendan las cosas, es que hay momentos para todo. Yo, el primer presupuesto que hice, el del 2016, el área... quiero recordar, junto con infraestructura, que más creció fue precisamente el área de turismo. Pues entendía que había que hacer. Para eso había que recortar las áreas, por ejemplo, en el área de la agricultura. Ahora estamos en una etapa que hay que fomentar el sector primario, con el tema de las energías renovables, haciendo accesibles esas instalaciones, precisamente para lo que comentaba, para que el turismo que viene pueda visitarla de forma cómoda. Bueno, hay que hacer otras cosas, no podemos centrarnos solo en el turismo. Pero así todo, por lo menos... y ya hago un avance que, insisto, no será seguramente lo que queda al final, precisamente en el área de turismo, no es una de las áreas que van a bajar, por lo menos en los números que están ahora en el borrador, ¿no? De hecho, no se ha llevado ni siquiera ese presupuesto al patronato de turismo. Yo soy miembro del patronato, se tiene que llevar al patronato y es desde el patronato de donde tiene que salir la propuesta para lo que es la promoción turística del año 2018. Luego eso va al Cabildo de Fuerteventura y es el Cabildo, en base a esa propuesta, la que decide, el órgano que decide o no aprobar los presupuestos después también del trámite de enmiendas. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque yo, por ejemplo, soy partidario de que efectivamente no debemos de escatimar recursos en la promoción turística si es posible, todo lo que sea posible. También es cierto que muchas veces no es solo la cuestión presupuestaria y económica, o sea, el gestor político no lo hace todo con dinero, o sea, la verdadera gestión también se demuestra con menos recursos económicos, o sea, tengo menos recursos económicos pero no he mermado los servicios, ¿no? Y de eso también se trata, de saber optimizar los recursos. ¿Para cuándo estarán los presupuestos? Los presupuestos están recogidos en el reglamento de organización interna, que tiene un procedimiento cronológico. En principio, el día 28 tendría que pasar a la intervención para que emita el informe y después trasladárselo a todos los grupos para que empiecen el periodo de enmienda. Y en octubre quizás no cumplamos exactamente ese calendario. Yo sé que aquí hay responsables de los grupos de la oposición y podrán decir, oye, usted tiene que cumplir. Bueno, pero obviamente son calendarios que se ponen y deberíamos ajustarnos a ellos, pero circunstancias pueden dar lugar a que no se cumpla. Ahora mismo están los presupuestos generales del Estado que están ahí paraditos en una mesa esperando situaciones externas, ¿no? Pero bueno, la idea es que, como ocurrió el año pasado, los grupos tengan suficiente tiempo para estudiarse las cuentas y hacer sus propuestas. Muy bien. Cambiemos de asunto. Podemos entregó hace unos días 600 firmas de trabajadores del aeropuerto pidiendo que no se amplíe el horario del centro aeroportuario, como así solicitó el Pleno del Cabildo el pasado mes de julio, el 17, si no me equivoco. Gustavo, ¿son firmas todas de los trabajadores del aeropuerto? Efectivamente. Es que, vamos a ver, cuando empezó todo esto, se planteó en el Pleno del Cabildo, nosotros fuimos el único grupo político que nos opusimos precisamente a la ampliación del horario del aeropuerto. Fue además una propuesta que se suponía que venía respaldada por una asociación de usuarios del aeropuerto, que luego nosotros hemos descubierto que no están ni siquiera en el registro de... Que son trabajadores. Exactamente, son trabajadores, o sea, de usuarios nada, y además es una asociación que no está en el registro oficial de asociaciones del gobierno de Canarias. Nosotros aquí sí que nos hemos reunido, en este caso, con todas las asociaciones del aeropuerto, de trabajadores del aeropuerto, y entonces hemos recogido hasta casi 600 firmas que ya entregamos el otro día en el Cabildo, ¿no? Las medidas que se piden son absolutamente razonables, es decir, ellos, los trabajadores, que son los que mejor conocen la realidad que hay ahora mismo en el aeropuerto, conciben que una ampliación
del horario, lo único que va a repercutir es en mayor carga de trabajo para los trabajadores que ahora mismo desempeñan sus funciones en el aeropuerto. No va a repercutir en una mayor subida de salarios y bueno, pues en definitiva, pues lo único que va a empujar esto, va a seguir precarizando todavía más la situación de los propios trabajadores. También se plantearon otra serie de cuestiones, como por ejemplo la dificultad en el acceso peatonal que tienen para llegar al aeropuerto, el hecho, por ejemplo, de que cuando acuden al aeropuerto se ven forzados a aparcar en el aparcamiento del recinto y pagar, como puede pagar cualquiera de nosotros que vayan. No tienen, por ejemplo, no tienen capacidad si salen a un horario determinado y ya no hay guaguas, no tienen muchas capacidades de volver a sus casas nada más que por medio de taxis, etcétera, ¿no? Respecto a esta ampliación, también ellos plantean que lo que tienen que hacerse es un mejor reparto de los vuelos. Ellos nos informan que actualmente hay franjas horarias de determinados días en los que no llega prácticamente ningún vuelo y luego de repente todos los vuelos te llegan de sopetón en un par de días. Ellos lo que dicen es que, bueno, oye, con un mejor reparto de los vuelos, no solamente estás optimizando mucho mejor la infraestructura, sino que además eso permitiría incluso que disminuir la precarización que hay ahora mismo de los contratos. Se podrían contratar mayor número de personas fijas. Trabajar un turno normal, ¿no? Trabajar un turno normal. Sin tener que ir y volver varias Exactamente, veces. es que hay casos tremendos, no sé si te lo hemos contado aquí, por ejemplo, te hablo del sector de las señoras de la limpieza, que tienen que tener el móvil activado, ir allí a trabajar una hora, se van a la casa y a lo mejor la llaman a las 11 de la noche y tiene que irse al aeropuerto como sea, pues para limpiar porque viene un avión a última hora. O sea, es una cosa totalmente ridícula. Entonces ya, como ya te he dicho, hemos entregado hasta 600 firmas el otro día en el Cabildo, en este caso pues de las verdaderas asociaciones de trabajadores, ¿no? Rafael, esto fue una petición que se hizo en julio y no sé cómo está el tema, porque AENA creo que pues hace muy por el foro, ¿no? Sí, bueno, en otras ocasiones, otras peticiones que se han hecho desde el Cabildo de Fuerteventura. Vamos a ver, en su momento llevamos una propuesta que se nos hacía desde un colectivo, una asociación de usuarios, en el sentido de ampliar el horario para generar también más actividad. Yo creo que entendimos en aquel momento que era una propuesta interesante, que ya se había llevado en otras ocasiones también al Pleno del Cabildo, y por eso la llevamos a Pleno. Yo, en todo lo que ha expuesto Gustavo, que también se hacía referencia en ese Pleno, estamos hablando de condiciones de trabajo. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar que las empresas no abusen de los trabajadores, estableciendo turnos partidos, que tengan que llamarte para trabajar una hora y te tengas que ir, volver con tus medios propios, que no tengas donde aparcar en el aeropuerto. Todo eso es lo que hay que resolver con las empresas. Pero si eso es lo que va a condicionar que podamos tener un aeropuerto operativo, pues 24 horas al día, que bueno, que esa promoción, y enlazamos con lo de antes, que estamos haciendo con muchísimos recursos públicos y privados, pueda atraer ese turismo, pues yo creo que son cosas que tenemos que compatibilizar. Yo puedo entender que algún trabajador que esté en estas circunstancias difíciles de contratación, porque la ley laboral ahora mismo lo permite, no esté de acuerdo en que un turno más amplio le implique a él a su vez tener que ir a varias franjas horarias durante el día, pero yo también creo que si las cosas se hacen bien, insisto, y los derechos de los trabajadores priman por arriba de otras cuestiones, el ampliar un horario de un aeropuerto genera más puestos de trabajo, porque va a haber más actividad, va a tener que darse cobertura a prácticamente 12 horas más de trabajo. Bueno, esa es otra visión que hay. Pero insisto, yo puedo entender que algunos trabajadores, porque no todos, obviamente comentábamos que la propuesta también viene de personas que son trabajadoras del aeropuerto, puedan entender que esto les agrave su situación. Pero, y para no repetirme mucho, yo creo que eso es por otra vía, ¿no? Alejandro. Bueno, creo que estamos hablando, desde mi punto de vista, de dos cuestiones diferentes.
por un lado está la situación laboral, que yo creo que desde la institución insular, desde el Cabildo de Fuerteventura, tenemos que también pues apoyar a que los trabajadores que están ejerciendo sus funciones en esa importante instalación para Fuerteventura lo hagan en las mejores condiciones posibles. Eso yo creo que lo vamos a reivindicar absolutamente todo. Y por otro lado está el abrir más horas el aeropuerto para, como decía en este caso Rafael, generar más actividad económica. Si una cuestión condiciona a la otra, ojo, porque entonces eso nos puede pasar con muchos más servicios, ¿no? Un servicio que a lo mejor puede ser más amplio y que por tanto puede ser hasta más beneficioso, ya no solo para vuelos de fuera, es que puede ser hasta para un vuelo entre islas. Es que puede ser un vuelo, porque nosotros, las personas que venimos de Fuerteventura a Gran Canaria, cuando vamos, por ejemplo, muchas veces el último vuelo te ves cojo para volver. Pues esa situación, un horario de apertura a lo mejor más amplio del aeropuerto, pues por lo menos te genera esa posibilidad y es más atractivo. A partir de ahí, efectivamente, nosotros tenemos que exigir que los trabajadores tengan todos sus derechos. Que se amplíe el aeropuerto, el horario, y que eso repercute en que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores, pues yo creo que el Cabildo de Fuerteventura tiene las armas suficientes como para exigir, y no solo en este caso en la institución insular, ojo, es que los partidos políticos, entre ellos Podemos, tiene un grupo parlamentario amplio en el Congreso de los Diputados, que es ahí donde también hay que exigirlo. Entonces, porque lo que no podemos hacer tampoco es que sería triste, pero por eso digo, pero que sería triste que tengamos que prescindir de una apertura mayor de un aeropuerto porque no se cumple con los trabajadores. Y que como ya no se está cumpliendo con los trabajadores, pues la ampliación de ese horario va a ser todavía más perjudicial. Eso me parece a mí, hasta para la isla de Fuerteventura, muy injusto. Entonces, sí que entiendo que habría que exigir en el Congreso de los Diputados, y no estoy criticando a Podemos, estoy diciendo Podemos, Partido Socialista, Coalición Canaria, que tiene una diputada, Nueva Canaria, ahí es donde nosotros tenemos que exigir que los derechos de los trabajadores de los aeropuertos estén garantizados. Vamos a tener la palabra Ilenia, Gustavo, rápidamente. No, yo rápidamente, porque yo creo que se está confundiendo algo. Es decir, que nos hace pensar a nosotros que la ampliación del horario del aeropuerto cambia la política que está siguiendo AENA con respecto a subcontratarlo absolutamente todos, tener a sus trabajadores con unos contratos en unas condiciones totalmente abusivas, etcétera. No tiene absolutamente nada que ver. Si ellos han seguido esa política hasta ahora, porque se amplía el horario del aeropuerto, ellos esa política no la van a cambiar absolutamente para nada, porque desde el punto de vista económico a ellos les viene fenomenal. O sea, pero por eso hay que cambiar las leyes que le permiten hacer esa actividad. Es lo que está comentando Alejandro. No, y totalmente de acuerdo con lo que Alejandro plantea, es decir, la ampliación del horario sería un beneficio, sobre todo económico para todos, porque al final repercute directa o indirectamente en la sociedad de Fuerteventura, pero aparte de eso, lo que tú comentabas al principio, la situación de que si el horario se amplía 2 horas más que van a trabajar, yo no creo que un trabajador por trabajar más horas se les vaya a pagar igual. Pero vamos a ver. El salario aumentará o, en otros casos, se contratará nuevo, o se contratará personal nuevo. Es decir, lo que a mí no me cabe en la cabeza, y tú lo comentaste antes, Gustavo, es que aunque se le amplíen las horas van a cobrar lo mismo. Cobrar lo mismo, yo dudo que una empresa, porque se amplíe 2 horas más de trabajo, vayan a cobrar los trabajadores exactamente lo mismo. Y la precariedad laboral que ellos están sufriendo, la están sufriendo ya, no porque se vaya a ampliar el horario del aeropuerto. Entonces lo que hay que empezar es, obviamente, trabajar para que esas 2 horas se puedan ampliar, pero también trabajar de lo que Alejandro comentaba, trabajar desde ya y sobre todo desde la Corporación Insular para que esa situación laboral que los trabajadores del aeropuerto de Fuerteventura están pasando, ellos puedan mejorar, para que se pueda mejorar esa situación. Vamos a ver, este tema aquí se habló de que lo deberíamos llevar, somos un grupo político grande y lo deberíamos llevar al Congreso de Diputados. Ya lo estamos llevando. Nosotros lo único que estamos haciendo con esto es concretizarlo aquí en la isla de Fuerteventura. Tú me acabas de decir que no crees que si se amplía 2 horas, por ejemplo, ese trabajador vaya a cobrar menos. Pues sí. Menos no, lo mismo. O lo mismo. Si te hablas con cualquier trabajador, como hemos hablado nosotros,
contarán mil y una historias acerca de los abusos a este respecto que se están haciendo, es decir, la cantidad de horas extras que tienen que trabajar y que no se les contabiliza, ¿no? O sea, esto es temas ya personales que te tienen que contar cada uno de los trabajadores, que por supuesto si te hablas con AENA te van a decir que todo es fantástico, que ellos cumplen todo según la ley, pero ya te digo, te invito a que hables con los trabajadores de estas asociaciones y te contarán muchas cosas. Lo cierto es que AENA no ha hecho ningún tipo de ampliar el horario y por lo tanto esos trabajadores pueden estar tranquilos. De todas maneras, una cosa que quiero decirle a Gustavo rápidamente, vamos a ver, yo he hablado con trabajadores del aeropuerto y yo entiendo que en las circunstancias en las que estamos nosotros en estos momentos, lo triste es tener que prescindir de una cosa o de la otra. O sea, tenemos que compatibilizar el derecho de los trabajadores con una posible ampliación del aeropuerto. Bueno, eso hay que garantizarlo. Queda claro la postura. Prescindir de una cosa. Vamos a seguir un poquito más al sur, cerca del aeropuerto, que también tiene que ver con quienes vienen y entran al aeropuerto, porque el Estado se ha comprometido, después de las quejas del Cabildo y del Ayuntamiento de Antigua, a arreglar todos los desperfectos de la playa. Es decir, habrá que invertir más dinero para que 20 y tantos años después de que empezara la petición de regeneración de la playa del Castillo, esta se quede en condiciones. Rafael. Sí, lo lamentable es que estemos a esta altura de tiempo y todavía hablando de la playa del Castillo, porque mira que estuvimos años antes de que empezara la obra hablando de la playa del Castillo y algunos partidos llevándolo en su programa como un logro. Después de licitarse las obras, por cierto financiadas más allá del 100% por fondos del Cabildo, pues parece que los resultados no eran los que todos deseábamos. Se ha vuelto a insistir, en este caso desde el Cabildo junto con el Ayuntamiento de Antigua, una reciente visita a la delegada del Gobierno, y parece ser que, bueno, que el Gobierno, como no puede ser de otra forma, va a volver a llevar a cabo las obras que den lugar a dejar la playa en mejores condiciones, o por lo menos en las mismas que estaban antes de empezar, porque ahora no podemos decir que tengamos mejor playa, precisamente. Hay una zona que sí, pero la otra está peor. Entonces, lo que esperemos es que lo haga de forma rápida y con financiación propia. No creo que nos pida otra vez al Cabildo que financiemos la obra. No, esto es una broma, la parte última. Yo creo que lo que sí hace falta es que con celeridad se solucione este problema. Parece que bueno, hay buena sintonía entre las partes que tienen que impulsarlo, y yo creo que en un periodo muy corto de tiempo, porque esta obra todavía no está recesionada al 100%, pues se corrijan los errores y se soluciona. Alejandro. Yo siempre he dicho que con la playa del Castillo se estaba cometiendo una injusticia en el tiempo histórico, pero por otro lado, además ahí es cuando se demuestra realmente los intereses de partidos que tienen en este caso, pues una repercusión mayor a la hora de estar presente en otras comunidades. No pasa, por ejemplo, en los partidos nacionalistas, que estamos solo en una comunidad concreta, y era que lo que no podía ser es que el Cabildo de Fuerteventura invirtiera dinero en una infraestructura, bueno, una obra en este caso, que le compete al Gobierno de España y que en otros sitios de España sí financia al 100%. O sea, aquí parece que todos somos españoles, pero a la hora de financiar, yo en la península financio al 100% obras de estas características, al Cabildo le pido que financie la mitad, aunque luego se licitó por menos, y después tengo todos estos desperfectos en la playa y tardo meses, porque esto ya lleva tiempo, y ahora resulta que me comprometo. Yo lo que quiero saber, y eso se planteó el otro día en el Pleno del Cabildo, porque Podemos había presentado la solicitud de una comisión, que yo creo que era prescindible si hubiera más comunicación por parte del Gobierno hacia nosotros, en el sentido de que cuánto estamos hablando de tiempo, cuándo se va a hacer, porque claro, el Gobierno dice que lo va a hacer, pero ¿cuándo? Porque eso necesita presupuesto. Porque los tiempos del gobierno... Y eso necesita o una modificación presupuestaria o unos presupuestos aprobados, porque ¿de dónde van a sacar la partida? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto cuesta? Porque mucho me temo que nos metamos en otro verano más sin playa del Castillo. Ilenia. No, que va, las condiciones actuales de la playa del Castillo no pueden tardar mucho en la regeneración que se necesita ahora mismo. El estado de la arena, había personas que se quejaban porque decía que caminaban en la arena y les picaba la piel, les picaba los pies de que la arena no estaba en buenas condiciones. Y es decir, por parte del Cabildo en su momento se apostó porque era importante esa regeneración de la playa del Castillo.
incluso adelantando la financiación, que como Alejandro comentaba, en otras comunidades autónomas no ocurre así y aquí ocurrió, bueno, pero nosotros también entendíamos, bueno, el Cabildo en ese momento entendía que es un enclave turístico importante, que esa playa debía de ser rehabilitada y regenerada. Lo que no podemos permitir es que a día de hoy esa playa no ha sido recepcionada porque no está en condiciones, y sí que se tiene que solucionar ese tema lo antes posible. Gustavo. A ver, esto es algo que está más bien íntimamente relacionado con lo que hablábamos antes de la promoción turística y de que tiene que estar relacionado lo que tú vendes en el país de origen con lo que luego se encuentra el turista. Y el turista, cuando llega ahora a la playa del Castillo, no se encuentra lo que se le vende de Fuerteventura desde su país. Está clarísimo, ¿no? Nosotros planteamos en el último pleno pues crear una mesa, sobre todo para depurar responsabilidades, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo, por parte de la Dirección de Costas, se puede haber dicho que sí, que se va a arreglar la playa y que no va a haber ningún problema, etcétera. Pero aquí hay que pedir responsabilidades, porque ahí se ha puesto mucho dinero y mucho del dinero que se ha puesto ahora mismo está en el fondo del mar. Nosotros mejor dicho. Exactamente. Porque nosotros sí nos hemos molestado en estudiar el proyecto y detectamos ciertas incoherencias, por ejemplo, con la granulometría de la arena que se ha empleado, con la que realmente tendría que venir en el proyecto. Encargamos en su momento un estudio a un laboratorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y cuando vimos precisamente las granulometrías vimos que no coincidían para nada. ¿Ustedes gustaban llevar el tema a la Fiscalía? Sí, la estamos trabajando. Bueno, ya lo hemos denunciado al Seprona y ahora mismo estamos trabajando en una propuesta para entregar a Fiscalía. Entonces, aparte de esto, nosotros lo que planteamos el otro día en el Pleno fue también el daño medioambiental. Es que no se trata solamente estético, porque las actuaciones también iban bajo la zona submareal, es decir, debajo del agua, profundidades de medio metro, 3 metros aproximadamente, y en esa zona hay una especie protegida de cebadal que está en el catálogo precisamente español de estas especies. Ahora mismo, con este aporte incontrolado que ha habido de arena, que se ha ido llevando paulatinamente el mar, pues no sabemos si esa arena ha llegado a esas zonas protegidas. Se hablaba antes también mucha gente nos habla de la turbidez, una zona que además antes el agua era totalmente cristalina. Esto pues hay disminución de la fotosíntesis, taponamiento, por ejemplo, de las branquias de los peces, etc. Ahora mismo hay gente que bucea por ahí, o sea, aparte de que se ve menos que parece que ves menos que un topo, pues encima es que no se ve la vida que se veía antes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ahora mismo pedir responsabilidades. No vale con que nos venga la Dirección de Costas y nos diga, vale, yo te lo arreglo y ya está. No, vamos a ver, aquí se ha dejado un dinero, esa arena no ha sido gratis y como ya te he dicho antes, ese dinero está en el fondo del mar y hay que pedir responsabilidades. ¿Por qué? ¿Quién decidió poner esa arena, a pesar de que no era la que correspondía al proyecto? ¿Dónde estaba la dirección facultativa que permitió que esa arena se pusiera donde se pusiera? Tenemos que tener en cuenta que la empresa que encargada de realizar las obras se presentó con un 45% de baja. A lo mejor de repente se dieron cuenta que dragar la arena del fondo de Puerto del Rosario era demasiado caro, ¿no? Uno de los problemas, ¿no? Bueno, para terminar, tenemos unas imágenes impresionantes de esta misma mañana, porque 330 corredores de 40 países han tomado la salida en el Maratón de Sables. Fuerteventura es la primera vez que este maratón, que se celebra en África, se celebra en la isla de Fuerteventura. Rafael, es una forma más de promocionar la isla, en este caso desde el punto de vista turístico deportivo, ¿no? Sí, y además con una prueba con bastante repercusión internacional. Como dice, se viene celebrando en suelo desértico, en la zona de Marruecos. Se llegó a contacto con los organizadores y vieron la posibilidad de hacerlo en Fuerteventura, y yo creo que es una gran oportunidad para la isla, por lo que, insisto, significa de promoción, y de la promoción que también tendremos y tenemos que ir haciendo de la isla como reserva de la biosfera, donde se pueden practicar deportes que tienen mucho que ver con la vida en la naturaleza, y yo creo que, desde mi punto de vista, es un acierto que en este caso desde el área de deporte se haya podido llegar a acuerdos con los organizadores para que por primera vez se celebre en la isla de Fuerteventura. Obviamente es el primer evento, veremos cómo
cómo termina y si se obtienen los objetivos previstos, y entendemos que si es así, pues tendrá continuidad en el futuro. Hombre, lo que sí me sorprende es aunque se anunció a bombo y platillo en su momento y es una prueba súper importante, que además la inscripción cuesta mucho dinero, es decir, el que viene y sabe lo que viene, también recibe a cambio muchas cosas. Ese señor es el dueño de la marca, ¿no? El creador de la marca, el señor mayor que estábamos viendo, a ese señor que ven ahí contento y feliz. Bueno, pues me sorprende que la repercusión a nivel popular es, no voy a decir nula, pero prácticamente mínima. Hay algunas personas que se dedican a correr que sí conocen el tema, pero no ha tenido una repercusión. ¿Debería haberla tenido o no? ¿Es un evento que es para exportarse? Yo pienso que a veces los eventos, como cuando celebras una actividad, no tiene a lo mejor esa repercusión que uno busca, pero lo peor que puedes hacer luego es retirarla, ¿no? Cuando empezó Fudena, me acuerdo que estaba en el Cabildo cuando eso, yo creo que no llegaba prácticamente ni a 100 corredores. Vayan a ver a Fudenas ahora, se queda gente fuera porque no hay suficiente, en este caso, plazas para que puedan inscribirse todos. Yo creo que la parte positiva de esto, primero, que se hace con el máximo respeto al medio ambiente, esto tiene que ser fundamental, aunque estés transitando solo con tus pies, pero tiene que ser respeto al medio ambiente absoluto, compatibilizar la actividad del ser humano con el medio ambiente y, por otro lado, la diversificación del turismo. Y eso lo venimos diciendo en muchas ocasiones, o sea, debemos ser una isla capaz de ofrecer mucha actividad turística y con diversidad. No, ya, si se dan cuenta, ya estamos hablando menos de el sol y la playa, ya hablamos de Fuerteventura, del sol, de la playa, de algo muy importante, de la gastronomía, de las actividades deportivas, y al fin y al cabo yo creo que todo eso es promoción turística, porque también se está haciendo a través del deporte. Lo que sí creo que es importante es que se mantenga esta actividad. Me imagino que los inscritos tienen que pagar bastante dinero. Al Cabildo también entiendo que no le costará un desembolso económico tan enorme como, por ejemplo, el tema del WOMA. Yo soy una persona defensora del WOMA, pero también veía la cantidad, estábamos hablando de 600.000 euros que costaba. Entonces, claro, tienes que plantearte muchas cosas. En la institución se tiene que plantear todo, ¿no? Y en esto, pues si eso no ha costado mucho para el Cabildo y es asumible, pues es una promoción más que hay que intentar repetir. Un minuto, Ilenia. Vale, sí que es cierto que un evento de estas características tan importante, porque date cuenta que comenzó en Marruecos, continúa en Fuerteventura, pero es que acaba en Perú. Es que es un evento importantísimo que yo creo, como Alejandro dice, también al ser el primer año no ha tenido una repercusión mediática como debería, ¿no? Pero yo creo que si continúa en el tiempo, lo más probable es que sí, que adquirirá, pues, sobre todo visibilidad y lo que se necesita, ¿no? La repercusión. Gustavo. Sí, a mí me parece realmente interesante, claro, como ha dicho Alejandro, siempre que se respete todo el tema medioambiental y bueno, sí puede repercutir precisamente en aumentar ese turismo cualitativo del que estamos hablando al principio de todo, y bueno, yo creo que sí, que igual con el paso de varias ediciones, pues ya es un evento que se vaya haciendo más famoso, que se vaya consolidando e incluso poder llegar a niveles al que ha llegado, por ejemplo, el Ironman de Lanzarote, ¿no? Es algo que me parece interesante, sí. Son 40 países, es decir, son esas personas que ahora vienen, van contando lo que vivieron, cómo lo vivieron, qué encontraron, claro, que pueden volver a entrenar. Sí, bueno, eso ya. O sea, que ninguno de ustedes. Nosotros no, ni tú tampoco. No, porque claro, ya lo demás. Yo lo doy por ello y yo no puedo. Voy caminando a la peña y. y después de Antiguo a la Vega. De Antiguo no mucho. Bueno, pues hoy empezamos, son 3 días de maratón o media maratón. Y iremos ofreciendo 4 días. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Iba a decirles algo así, que esta tarde, sobre las 7 menos cuarto y esta noche, la gala Distinguidos del Turismo que se celebró en Borrojable el fin de semana, donde se premia a las personas, colectivos, asociaciones que trabajan en pro de este sector. Y además también hoy tenemos de Belingo, nos hemos ido hasta Morrojable, casualmente, 2 eventos en Morrojable, al encuentro de los Mantequillas, la parranda de los Mantequillas, que cada año se organiza su parrandita y su encuentro. Hemos estado en el 14 evento para hacer un resumen en De Belingo. Gracias a los 4. Hasta la próxima. Gustavo, que te quedaste con algo muy rápido. Una pequeña cosa. Yo simplemente desde aquí, el tema que tenemos al principio, simplemente darle las gracias a todos los cargos
públicos de canarios que fueron a Zaragoza y se tuvieron que enfrentar a este evento tan desagradable, y les alabo la verdad su valentía para enfrentarse realmente a este verdadero estado de excepción que estamos viviendo en España. Muy bien. Mañana hablaremos de ese y de otros asuntos en nuestra mesa de actualidad. Les dejo ahora con Rosy y todo lo que les he dicho. Que descansen. Gracias por acompañarnos.